Ciudadana con el diputado Luis Loaiza. Bienvenidas, amigas y amigos de Agenda Ciudadana. Para nosotros, esta semana es un enorme placer tener a Valeria Castro, que es licenciada en Comunicación Social, código 26049. Es también estudiante de Psicología de la Universidad de los Andes, redactora de medios digitales y corresponsal, especialmente en TV Calle y Noticias Todos Ahora. Bienvenida, licenciada. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias por el espacio y por la participación. Es importante también el conocer el mundo de la comunicación y, por supuesto, actualizarnos un poco en este tema. Bueno, hablando de eso, estamos en un mundo que es esencialmente comunicación y muchos de los problemas son problemas en la comunicación. Pero la comunicación no es solo un proceso de ida y venida, es un proceso mucho más complejo que ahora tiene que ver con la autonomía, la independencia y el poder de los medios que deberían facilitar la comunicación. De manera que es casi obligado preguntar en esta conversación cuál es su perspectiva, cómo ve el tema de la relación entre comunicación y medios, sobre todo en países como Venezuela, donde se manipula y se vive casi al borde del abismo en cada tema, en cada suceso, en cada escándalo, porque efectivamente hay una relación compleja entre comunicación y medios. Sí, voy a vincular un poco la información con respecto a dos carreras de las cuales yo estudio y participo día a día, que es la comunicación social y la psicología. Y es fundamental conocer también la participación de los medios con respecto al pensamiento público y cómo nosotros los seres humanos formamos nuestro pensamiento a través de la percepción. Y por supuesto que los medios son fundamentales para crear pues, un sistema de comunicación. Al hablar de comunicación nos referimos pues, a esta dinámica en la que los seres humanos nos transmitimos ideas. Y partiendo de esto, hay que decir que la no comunicación no existe y que a través del silencio, de las miradas, de los gestos y por supuesto de la palabra, nosotros transmitimos una idea. Ahora, ¿cómo se involucran los medios de comunicación en esta transmisión de ideas? Bueno, primero, los medios son medios masivos, o sea, llegan a una cantidad de gente bastante importante y el cómo nosotros transmitimos desde los medios de comunicación es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros creamos una opinión pública, creamos un pensamiento en el cual va a influenciar en las decisiones que tomamos día a día. Y vamos a hablar un poco más del cómo los medios han como trasladado sus maneras de comunicarse desde hace 15 años hasta la actualidad. Y comenzamos con unos medios un poco más como tradicionales, lo que nosotros en comunicación llamamos medios tradicionales, que nos referimos a televisión, radio y prensa, en los cuales nosotros informamos un poco más detallado sobre el hecho, sobre la noticia que nosotros queríamos dar a conocer a la opinión pública. Y ahora, a través de la llegada de las redes sociales, como también estos temas se han ido minimizando. No solo tener, por ejemplo, una cuartilla de desarrollo en la cual respondemos a las 5 WH que todos estudiamos, el qué, el cómo, el dónde, quién, el por qué, sino también ahora lo resumimos a 240 caracteres y a simplemente una declaración en un video. Esto es fundamental porque las redes sociales nos han innovado. Por supuesto que la comunicación social y los medios han tenido que adaptarse a estos nuevos mecanismos de difusión masiva para poder llegar a ese público o a ese target necesario. ¿Se ha enriquecido o se ha empobrecido la comunicación con estos medios? Bueno, yo considero en lo personal que se ha enriquecido porque antes solo podríamos difundir tal vez una foto o reportar a través de la radio, pero ahora las redes sociales pues, nos dan más detalles. Y también podemos tener una diversidad en pensamiento, porque por ejemplo en Twitter, que es una de las herramientas más utilizadas aquí en Venezuela para poder transmitir información inmediata, hay que tener cuidado con lo veraz o lo objetivo, porque pues también nos hacemos cargo de muchas opiniones y está también en el periodismo, en el periodista saber cómo diferenciar entre la opinión que puede dar un político a la información veraz.
Y yo creo que, por ejemplo, el Twitter es una herramienta fundamental que nosotros los periodistas deberíamos saber utilizar porque nos da información rápida. Por ejemplo, un choque. Antes nos teníamos que trasladar hasta el lugar de los hechos para poder obtener una información, pero ahora los medios nacionales están a través de las redes sociales recogiendo toda esta información y poder brindársela un poquito más ordenada a las personas. Yo creo que se ha enriquecido con los medios y creo que está en uno también saber utilizarlos. Bueno, la licenciada Valeria Castro nos habla de la importancia del Twitter como medio para la construcción de una comunicación más efectiva. Pero eso nos lleva a un punto muy importante, que es la relación de redes sociales y trabajo periodístico. A veces uno tiene la impresión de que el periodista procura convertirse en la noticia, cuando el periodista es evidentemente el constructor del enfoque comunicacional y bueno, vemos esas distorsiones. ¿Cómo siendo Valeria Castro una periodista joven dedicada al tema de los medios digitales, cómo ve esa relación de redes sociales y trabajo periodístico? Bueno, yo creo ya, como soy una generación un poco más nueva en el mundo del periodismo, estoy recién egresada de la universidad, no veo ninguna diferencia entre el periodismo y las redes sociales porque ya forman parte intrínseca de nuestro trabajo. O sea, nosotros utilizamos esas herramientas para poder informar. Por ejemplo, en mi día a día, en lo que hago en los dos medios digitales en los que trabajo, es llegar al lugar de los hechos, por ejemplo, a la protesta, que es lo que más se vive aquí en Mérida. Se llega a la protesta, se toma una foto, se hacen un video o varias fotografías, se toma audio de, por ejemplo, las declaraciones que ahí se viven y nosotros lo enviamos de una vez al editor, en este caso, o a la persona encargada del medio para publicarlo en las redes sociales. Eso ya es parte de nuestro día a día, no es que nosotros vamos y después lo enviamos, sino eso es simultáneo, de inmediato. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación se van actualizando y las redes sociales utilizan sus algoritmos para poder enviar la información lo más rápido posible. Por ejemplo, Twitter publica siempre lo más inmediato y te muestra lo último que ha pasado. Y para nosotros poder acceder a noticias tal vez de unas cuantas horas hay que buscar un poquito más. Tal vez Instagram tiene un algoritmo diferente en el cual pues selecciona los temas que él quiere visibilizar y también lo que según el target de la cuenta se quiere visibilizar y pues le da un poquito más de alcance a estas publicaciones. Pero por ejemplo, cuando utilizamos algunas herramientas como TikTok, Twitter, pues hay que saber cómo comunicarlo porque hay algunas restricciones en estas plataformas digitales que también pues hacen que el periodista tenga que reinventarse y es una realidad que nosotros tenemos y es que al nosotros hacer lo mismo todo el tiempo, tal vez no llegamos al alcance que queremos. Y las redes sociales pues hay que reinventarse, siempre hay que utilizar las últimas tendencias para poder llegar a las personas que nosotros queremos llegar. O sea que sin un conocimiento del funcionamiento de las redes sociales, el elemento de la versatilidad en la construcción del periodismo desaparece. Por supuesto. En realidad nosotros debemos tener conocimientos básicos de las redes sociales al momento de egresar a una universidad. La realidad es que actualmente los pensum de Venezuela pues se están quedando un poco atrás con respecto a otras universidades del resto del mundo y esto es una verdad que no podemos ocultar. El gremio de periodistas deberían estar como más formados en redes sociales, en marketing. Yo sé que hay algunas especialidades, incluso ya existen menciones con respecto a la comunicación en medios masivos y a la comunicación a través de las redes sociales. Y esto creo que debería ser amplificado para toda la carrera de comunicación social, incluso para otras carreras, porque ya es el día a día, eso es lo que nosotros estamos viviendo y eso fue lo que permitió que alcanzáramos otras herramientas digitales, como por ejemplo la inteligencia artificial, que está llegando y está para quedarse. Ella no es que es transitoria, sino que nosotros debemos adaptarnos para poder informar con calidad. Yo creo que, por ejemplo, las redes sociales son una buena herramienta para que nosotros podamos llegar a más personas y hacer que la información se haga masiva. Pero para ello nosotros tenemos que educarnos para poder utilizar las redes sociales. Licenciada, usted habla de un tema muy importante que puede ser enfocado desde distintas perspectivas. El tema de los
algoritmos y la construcción de preferencias comunicacionales. Cada medio digital tiene una particular forma de organizar la información. Usted decía que habían diferencias entre TikTok, Instagram y Twitter. Pero también se dice que el tema de los algoritmos termina juntando a los parecidos y separando a los distintos, con lo cual la comunicación hoy, bueno, pues elude el pluralismo y construye tribus. Cada quien escucha y consume lo que le interesa. ¿Cómo ve esa relación compleja de los algoritmos y esas preferencias que los medios digitales generan, produciendo ya en algunos países profundas polarizaciones? Bueno, es un tema bastante polémico porque se estudia desde la comunicación social también cómo las redes sociales influyen en la difusión de contenido. Y es importante trabajarlo porque, por lo menos aquí en Venezuela, en los últimos meses se ha vivido en todos los medios de comunicación que ha tenido baja difusión o poco alcance en las redes sociales, por ejemplo, temas políticos que incluyen a una gran masa de la población venezolana, como por ejemplo noticias de una nueva ley o discusiones políticas, tal vez el tema de Bogotá. Esto ha tenido muy poco alcance, pero por ejemplo si se difunden temas, por ejemplo, más del espectáculo, más de deporte, qué pasó con Shakira, qué pasó con Piqué, y esto es un poco lamentable y es un reto que nosotros los periodistas debemos afrontar, porque tal vez las redes sociales están creando como un ambiente muy tal vez fácil, por así decirlo, de difundir noticias de espectáculos, de vitrina, de deportes, pero se vuelve a cuesta arriba para difundir temas críticos, por ejemplo, una perspectiva o un análisis crítico de un tema que incluye a la ciudadanía. Es paradójico que mientras más información exista, más desinformados estamos. Sí, y creo que las limitaciones con respecto al alcance que nosotros podríamos tener es un tema muy delicado porque, por ejemplo, en Mérida hay una situación muy particular con el suicidio. Se han hecho campañas comunicacionales, también vivencias en sitios muy particulares en los que ya prácticamente se ha convertido en un espacio público para hacer un suicidio público. Y nosotros los medios de comunicación lo hemos malinterpretado o tal vez lo hemos informado de manera errónea. ¿Por qué? Porque las redes sociales censuran el tema del suicidio y nosotros le hemos dado la vuelta, ¿pero para qué? Para decir cómo lo hizo, para hablar un poco de la víctima, para hablar de los familiares, y eso desde la psicología está mal porque revictimiza a la víctima. Entonces también como nosotros nos dejamos un poco llevar de lo que está en tendencia. ¿Qué es lo que más se lee? ¿Qué es lo que da más clic en redes sociales? Y también como diferenciar qué es lo que vale la pena difundir. Por ejemplo, ¿qué bienestar le hace a una persona enterarse de toda la vida de una artista como Shakira, que tiene muchísima relevancia, pero se difunde nada más su vida personal? Entonces, ¿por qué no darle difusión a, por ejemplo, inteligencia emocional, a qué es lo que está pasando en Venezuela y por qué el gobierno trata de censurar algunos temas? O sea, creo que también el periodista tiene que diferenciar los temas que valen la pena publicar y difundir. Bueno, ahí está uno de los temas centrales de la formación del periodista, la de comunicar y orientar informativamente a la sociedad. Imaginemos que todo el mundo se deje llevar por las tendencias, ¿no? Entonces caemos en lo superfluo, en lo accesorio, y lo fundamental, bueno, pues nadie lo lee, nadie le presta atención y nadie se entera. Pero hay un tema que, ya para terminar, usted había señalado un poco antes, que a mí me parece relevante, porque se viene discutiendo en todo el mundo, que es el tema de la inteligencia artificial. Incluso hasta el programa de Nicolás Maduro sacó una presentadora con inteligencia artificial que, bueno, pues se hizo un tema de comentarios y se hizo tendencia. La presentadora del programa de Nicolás Maduro. Pero es tan poderosa así como se dice la inteligencia artificial. Puede descartar al periodista la inteligencia artificial
o puede crear nuevas manipulaciones que en manos irresponsables pudieran ser catastróficas. Entonces estamos ante una herramienta para mejorar el mundo o para empeorarlo. Bueno, yo creo que todo depende de cómo lo utilicemos. En las redes sociales se ha difundido como una pequeña discusión sobre si la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo, por ejemplo, a los diseñadores gráficos, a los arquitectos, a los ingenieros, a los periodistas, y la realidad es que no, porque para utilizar la inteligencia artificial también debes tener conocimiento. Pero aquí es donde está como la verdadera discusión, y es que si las universidades venezolanas están preparadas para dar inteligencia artificial, y la realidad es que no. La inteligencia artificial se va a quedar, ya es un nuevo estilo de vida, y así como llegó el internet y llegaron las redes sociales, así mismo llegó la inteligencia artificial para cambiar y dinamizar un poco nuestras estrategias de trabajo. Por ejemplo, para el periodista va a ser una ayuda fundamental, porque hay aplicaciones, desde que se creó el chat GPT, que fue como el más conocido, pero hay cientos de aplicaciones en las cuales nosotros podemos utilizar para poder mejorar nuestro trabajo comunicacional. Por ejemplo, una inteligencia artificial súper básica para eliminar el ruido ambiente de una declaración. Esto pues casi no se conoce, pero por lo menos en mi trabajo yo lo estoy utilizando para que la persona no tenga tanto el ruido y se centre en las palabras que da el entrevistado. Esto es una ayuda muy básica, pero de verdad hace la diferencia entre un sonido que tal vez se escucha con la protesta al fondo, con personas hablando en el exterior, ya se centra en lo que estamos hablando y también centra el pensamiento y la percepción de la persona en lo importante y no en lo accesorio. Yo creo que también nosotros deberíamos educarnos y educar a las nuevas generaciones para que empiecen a utilizar estas herramientas y no dejarse llevar como por la opinión pública de va a quitarle el trabajo a alguien o va a crear una brecha entre los profesionales que fueron egresados desde hace mucho tiempo y los actuales, porque creo que todos deberíamos empezar a conocer estas herramientas. Por ejemplo, una muy sencilla es Adobe Enhance, que edita el audio y lo deja en perfectas condiciones. Para el periodista que hace radio, bueno, tal vez es una ayuda, un brazo más para poder llevar la información como más verídica, más objetiva y por supuesto más limpia. La edición de videos tal vez se le complica a muchos periodistas y creo que de todos los periodistas que hacen televisión es la parte en la que como que ejercen más tiempo y bueno, ya hay inteligencia artificial que te edita los videos en 5 minutos. También a través de textos, por ejemplo, uno da las indicaciones, salen imágenes perfectamente elaboradas como por ejemplo la que se hizo tendencia del Papa Francisco. Pero para poder hacer estas imágenes con inteligencia artificial, estos videos con inteligencia artificial que parten de palabras claves, nosotros tenemos que estudiar. Por ejemplo, no sé si leyeron en el compás informativo la información sobre el nuevo modelo de OnlyFans en la que prohíbe que las modelos sean hechas en inteligencia artificial. ¿Por qué este nuevo reto? Porque la plataforma, pues de una forma u otra, premia a la mujer que hace este tipo de actividades y no al programador que programa este tipo de imágenes. Pero es un poco interesante el cómo la inteligencia artificial tal vez ha llevado que el humano se reinvente de nuevo porque sobrepasa las cualidades que tal vez una persona con muchos años de ejercicio pueda tener. Un ejemplo fácil, hay aplicaciones muy interesantes en las que te hace una nota de prensa, que es nuestro trabajo fundamental. En 2 o 3 minutos uno le tiene que agregar las descripciones y él te hace la nota de prensa. Hay otra aplicación que te hace la foto a través de programación con inteligencia artificial y otra aplicación que te hace el video. Ahora, esto crea como un poco de controversia porque ¿qué es real y qué es falso? ¿Cómo vamos a saber diferenciar lo que es real o lo que se creó en la vida real a lo que se crea en la inteligencia artificial que se ve muy real? Entonces aquí viene el periodista también a diferenciar y utilizar otras herramientas digitales que te pueden diferenciar. Oye, esta imagen está hecha por inteligencia artificial, esta fue editada y se le agregó estos elementos y esta es 100% real. Ahí es donde nosotros entramos también para saber diferenciar lo que es real y lo que es falso. Y yo creo que el papel de las universidades es supremamente importante porque si desde las universidades nos enseñan a utilizar estas herramientas, pues el periodista va a egresar de una universidad y va a sentirse pues respaldado ¿de qué? Del vacío. No va a tener como el conocimiento base para poder diferenciar estas herramientas y para poder utilizarlas
de una buena forma. Y en parte de su discurso decía, ¿en manos de quién va a quedar esta inteligencia artificial? Y yo creo que si nosotros nos educamos para utilizarla de manera correcta, va a tener un buen uso. Pero también tenemos que diferenciar quiénes la están utilizando de manera incorrecta y con qué objetivo las quieren utilizar. Bueno, es complejo el tema. Yo me quedo con el hecho de que son herramientas que dependerán del uso que les demos, y me quedo también con el hecho de que son herramientas que nos exigen reinventarnos para mejorar todos los días. Bueno, muchas gracias por haber venido a Agenda Ciudadana. Por mi parte me despido, no sin antes invitarlos para que nos sigan en nuestras redes. La Agenda Ciudadana tiene su propio canal de YouTube. Por favor, búsquenos, suscríbase. Semana a semana estamos generando contenido que estamos seguros pueden ser interesantes para usted. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima.